En la última jornada de campeonato de hace 5 años, el Sporting visitaba el Benito Villamarín ante un Betis que ya era de primera división. Los guajes sabían que tenían que centrarse en ganar y esperar que el Lugo en Montilivi ganase o empatase. La combinación de resultados era mínima, pero el Sporting no se rendía y buscaba con mucha fe el primer gol ante la portería de Dani Jiménez. El Betis con Rubén Castro y Jorge Molina de delanteros no le pondrían las cosas fáciles a la defensa asturiana. La insistencia del Sporting detonaría en el primer gol de la tarde. Sergio ponía un pase entre líneas a Luis Hernández, el cual mandaba pase de la muerte para que Guerrero solo empujara el balón para dar ilusión a la Mariona. Los minutos transcurrían favorables para los asturianos que buscaban ampliar su ventaja en el marcador. Los béticos, a pesar de ya no jugarse nada, generaban gran peligro, poniendo a Cuéllar a prueba en más de una ocasión. El nerviosismo y la decepción entraban en el Sporting con el gol de Sandaza en el minuto 44 en Montilivi. En el inicio de la segunda parte, el Betis aprovechó la moral decaída del Sporting, creando mayor peligro en la meta contraria. El Sporting quería recuperarse del golpe anímico y en el minuto 59 del encuentro, en las botas de Johnny, encontraría el segundo tanto para animar a los suyos. A pesar de que las noticias provenientes no eran favorables, el Sporting quería regalar la última victoria del curso a su afición desplazada y demostrar que su puntería estaba afinada para el playoff. Llegados al minuto 68 del encuentro, Carmona abría con un gran pase a la banda para Isma López. El navarro en carrera entraba en el área y definía a la perfección para finiquitar la victoria visitante. Los dos equipos ya cansados no generaban peligro. El partido finalizaba en el Villamarín. Cuando parecía que toda esperanza se terminaba, cuando solo quedaba un último aliento, llegaría el gol de Pablo Caballero para empatar el encuentro en Montilivi. La noticia estallaba en Sevilla y el corazón sportinguista volvía a latir. Dentro del júbilo y el llanto llegaría la confusión, pues en Montilivi el Girona marcaría de nuevo. Gol del Girona. Qué pena, qué tristeza. Gol del Girona. Pero dicho gol se anularía por fuera de juego. ¡Anulado! 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 ¡Anulado el gol! ¡Anulado el gol! ¡Qué sufrimiento, por favor! Más confusión llegaría con la agresión a un linier desde la grada, lo que provocaba la suspensión del partido. ¡Agresión a un linier! ¡Tremendo! Luis, ¿Qué pasa ahí? agresión a un linier. ¡Agresión a un linier! En Girona, sí. Jugadores y afición se colgaban al transistor para recibir noticias de lo ocurrido en Girona. En Montilivi, los equipos regresaban al campo para disputar el último minuto de encuentro. Mas el Girona poco pudo hacer para revertir la situación, haciendo que el Sporting de los Guajes hiciera historia. ¡Se acabó el partido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es el final! ¡Sí! ¡Se acabó el partido! ¡Sí! ¡Sí! ¡A primera división! ¡Sí! Hostia, esto no es normal, no es normal. ¡A primera! La fiesta increíble.
están los futbolistas en el campo viviendo, estamos viviéndolo. La alegría. Sin poder fichar, con solo 2 partidos perdidos en la temporada, con la media de edad más baja de la categoría y con un milagro proveniente desde el cielo, tras 3 años de travesía en el desierto, Gijón y su Real Sporting regresaban a Primera División. Es una alegría absolutamente descomunal, créanme. Esto fue la mano del Bigotín. Esto es La mano- tremendo, de verdad. Empujó el balón en Girona el Bigotín desde arriba porque sabía que lo merecíamos. Es una fiesta. Benditas lágrimas a Primera División. Se acabó el partido en Girona. Joder, a mí me da algo aquí. Se acabó el partido. Edu te lo decía, que íbamos a subir, te lo Tremendo. decía. Que me recordaba Todo el Castalia. campo. Ahí lo tienes, esto fue Castalia. Ahí estamos. Lo hemos hecho. Ha sido posible. Dios, qué alegría. Incapaz de hablar, créanme. Incapaz de sacar una palabra. Incapaz de expresar Se ve ahora Kini. lo que Y mi esto corazón sobre siente. Edu, esto va por el que está arriba, por Bigotín. Esto va, no podía Por ser. Bigotín. Dedicado a Kini, a Manolo Preciado, a todos. En el día que se cumplía el 3er aniversario de la muerte del gran Manolo, llegaba el gol del Lugo en el 92. La tensión del gol anulado, futbolistas en el centro del campo, nadie se va, han explotado todos de alegría. Estamos en Primera División, un 7 de junio del 2015, 3 años después de la muerte de Manolo, todos en el centro, la fiesta es espectacular, se acerca todo el equipo al fondo norte, la alegría bárbara, bendito gol del Lugo, bendito chicharro lucense, hemos hecho los deberes, 0-3, orgullo bárbaro, orgullo descomunal, orgullo sublime, orgullo increíble. Se van todos corriendo al fondo sur, al gol sur, agradecer a la Peña Miki Roque el apoyo, parecemos que jugamos en el pequeño Molinón, el aplauso, viene Johnny, viene Balardo, vienen todos hablando con los aficionados del Betis. Tira la camiseta Isma, tira la camiseta Sergio, aficiones hermanadas, verde y blancos y rojiblancos, lágrimas, muchas lágrimas de alegría, no es para menos, oiga, no es para menos, es la fiesta del ascenso, como tiene que estar Gijón, como tiene que estar la Plaza del Marqués, como tiene que estar el Molinón, como tienen que estar los corazones de miles y miles y miles y miles de un sentimiento rojiblanco, imparable, inapelable. Las lágrimas en lo más alto, el corazón arriba. Ese Sporting es de primera, ese Sporting es de primera. Mi Real Sporting de Gijón está en Primera División, entrando por la puerta grande. Lo habéis logrado, estamos en Primera División. Ni una película de alta tensión, ni una película de acción, nadie se podía esperar nada así. Gracias de verdad por esta alegría, gracias por estas lágrimas y gracias por volver a primera.